Imagina por un momento enfrentarte a un mar de enemigos, donde cada soldado representa una amenaza mortal para tu hogar, tu familia y tu fe. Este no es el guión de una película de acción, sino el inicio de una de las historias más impresionantes y milagrosas registradas en la Biblia. En el epicentro de este relato se encuentra Ezequías, rey de Judá, un hombre que, desafiando toda lógica humana, puso su destino y el de su pueblo en manos de una fuerza invisible, pero infinitamente poderosa. Con su nación al borde del colapso y la sombra de un ejército invasor oscureciendo el horizonte, Ezequías nos enseña sobre el poder de la fe y cómo ésta puede cambiar el curso de la historia. Este momento de desesperación se convierte en el escenario para un acto divino sin precedentes, una demostración de fuerza que no proviene de armas o estrategias humanas, sino directamente del cielo. Frente a 185,000 soldados listos para borrar su reino de la faz de la tierra, Ezequías se arrodilla, no en señal de rendición, sino de oración, invocando la intervención de un poder que supera toda comprensión humana. ¿Qué sucede cuando el destino de una nación descansa no en su ejército, sino en su fe? Prepárate para adentrarte en una historia donde el coraje se mide en plegarias y la victoria se escribe con milagros. Al asumir el trono a la temprana edad de 25 años, Ezequías no solo heredaba un reino, sino también el desafío de redimir el alma de Judá. Su predecesor, Acaz, había sumido al reino en la oscuridad de la idolatría, alejándolo del verdadero culto a Yahvé. Sin embargo, Ezequías, siguiendo los pasos de David, su ilustre antepasado, demostró que su juventud no era sinónimo de inexperiencia, sino de vigor para restaurar la fe y la integridad a su pueblo. Su reinado de 29 años estaría marcado por una determinación inquebrantable de hacer lo correcto a los ojos del Señor, estableciendo un precedente de devoción y lealtad a Dios. Las reformas religiosas emprendidas por Ezequías no fueron menores. Fueron una revolución espiritual en toda regla. Eliminó los altares paganos, desterró los símbolos de idolatría como los postes de acera y la serpiente de bronce Neustán, que el pueblo había empezado a venerar. Estas acciones no solo purificaron el culto en Judá, sino que también reafirmaron la alianza con Yahvé. Ezequías entendió que la fortaleza de un reino no residía en la cantidad de sus soldados o en la solidez de sus murallas, sino en la profundidad de su fe y en la pureza de su adoración. Sin embargo, la fe de Ezequías sería puesta a prueba de manera formidable. La amenaza del imperio asirio, bajo el liderazgo de Sennacherib, se cernía sobre Judá como una tormenta dispuesta a arrasar con todo a su paso. En un intento por evitar la devastación, Ezequías optó por el camino de la paz, pagando un tributo con las riquezas del templo de Jerusalén. A pesar de este sacrificio, el apetito conquistador de Asiria no se sació, y el asedio sobre Jerusalén se volvió inevitable. Esta decisión, lejos de ser una muestra de debilidad, reflejaba la complejidad del liderazgo de Ezequías, quien buscaba proteger a su pueblo de las garras de la guerra a toda costa. Si te está gustando este viaje, te invito a mostrar tu apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndote al canal. Tu interacción no solo nos motiva a seguir compartiendo historias impactantes como esta, sino que también ayuda a que más personas descubran los secretos y las lecciones de la Biblia. No olvides activar la campanita para no perderte de ningún video futuro. En el núcleo de la tormenta, con su ciudad sitiada y el enemigo a las puertas, Ezequías no cedió al pánico ni a la desesperación. En vez de ello, buscó la intervención divina, orando fervientemente y consultando al profeta Isaías. Su fe no era pasiva, era una fe que actuaba, que buscaba activamente la guía y el auxilio de Dios. Ezequías sabía que, frente a la magnitud del ejército asirio, solo un milagro podría salvarlos. Y en ese momento de máxima tensión, su fe se convirtió en el faro que guiaba a su pueblo en la oscuridad. El asedio asirio sobre Jerusalén no fue solo un asalto militar, sino un desafío espiritual. Sennacherib no solo buscaba conquistar una ciudad, sino someter la voluntad de un pueblo y su fe en Yahvé. Las murallas de Jerusalén simbolizaban la resistencia no solo de un reino, sino de una creencia. La determinación de Ezequías, su negativa a rendirse ante la abrumadora fuerza asiria,
se convirtió en la encarnación de la lucha entre la desesperanza y la fe. Y entonces ocurrió el milagro. En respuesta a las súplicas de Ezequías, un ángel del Señor descendió y diezmó al ejército asirio, matando a 185,000 soldados en una sola noche. Este acto divino no solo salvó a Jerusalén, sino que también redefinió el concepto de victoria. La intervención celestial demostró que la verdadera batalla se libraba en el terreno de la fe y que el poder de Dios superaba cualquier fuerza terrenal. La derrota asiria y el subsiguiente retiro de Sennacherib no solo significaron la salvación de Jerusalén, sino también el inicio del declive asirio. Este evento no fue solo una victoria militar, sino una afirmación de la soberanía divina, un testimonio del cuidado de Dios por su pueblo. La retirada de Sennacherib marcó un antes y un después en la historia de Judá, demostrando que incluso los enemigos más formidables pueden ser vencidos cuando la fe guía el camino. La muerte de Sennacherib a manos de sus propios hijos, mientras adoraba en el templo de su Dios, cerró este capítulo de la historia con una nota sombría de ironía y justicia divina. Este acto de traición dentro de su propia familia no solo simbolizó el colapso moral del imperio asirio, sino que también sirvió como un recordatorio de que aquellos que se levantan contra el Dios de Israel finalmente enfrentan su ruina. Ezequías emerge de esta historia no solo como un líder político, sino como un faro de fe. Su liderazgo, marcado por la devoción a las reformas religiosas y la confianza incansable en la intervención divina, lo distingue entre los reyes de Judá. La historia de Ezequías es un testimonio de cómo la fe inquebrantable y el liderazgo piadoso pueden guiar a un pueblo a través de las más oscuras adversidades. Aunque Judá sufrió pérdidas y fue debilitado por el tributo a Asiria, la supervivencia de Jerusalén sin ser conquistada reafirmó la fe del pueblo en su Dios y en su rey. Este evento no solo fortaleció la identidad nacional y religiosa de Judá frente a las amenazas externas, sino que también consolidó la creencia en la protección divina. El relato de la protección divina de Jerusalén contra el asedio asirio se convierte así en un poderoso símbolo del cuidado providencial de Dios hacia su pueblo elegido. Este episodio demuestra que, a pesar de la opresión y la desesperanza, la fe en Dios puede conducir a la liberación y a la victoria sobre enemigos aparentemente invencibles. La historia de Ezequías y la milagrosa salvación de Jerusalén por parte de un ángel del Señor se recuerda como uno de los episodios más dramáticos y significativos de la Biblia. Resalta la importancia de la obediencia a Dios, el poder de la oración y la fe, y subraya el concepto de que Dios defiende a aquellos que son fieles a Él, dejando un legado eterno que inspira a generaciones futuras a mantener su fe contra toda adversidad. La saga de Ezequías nos recuerda que, frente a lo imposible, la fe y la confianza en lo divino pueden forjar milagros. Que esta historia sirva de inspiración para enfrentar nuestros propios gigantes, sabiendo que no estamos solos en la batalla. La fe en algo más grande que nosotros mismos es el verdadero escudo contra las adversidades del mundo. Que la resiliencia y esperanza de Ezequías nos motive a mantener firme nuestra fe, iluminando nuestro camino incluso en los momentos más oscuros. Gracias por estar aquí, y que la luz divina te acompañe siempre, y que Dios te proteja y guíe en todo momento.